Buenos días, jóvenes. Vamos a esperar 2 minutitos para que se conecten todos los que están ahí esperando y comenzamos. Buenos días, vamos a partir. No sé si tienen consultas respecto de la pregunta 1 del control. Para partir con eso, si es que hubiera alguna duda. ¿Me escuchan, chiquillos, o estoy en silencio? Sí se escucha, profe. ¿Se escucha ya? Hola, No, profe. no hay dudas. Yo tengo una duda respecto a Cuénteme. cómo se obtiene el equivalente de arena. Busqué en la norma y era como un ensayo Sí, experimental. si no viene en el informe, quiere decir que no se hizo, pero el ensayo es básicamente medir en términos de masa, ¿cierto? Material que el origen es eh, arena y no es limo y arcilla. Esa es la finalidad de ese ensayo, establecer cuánto de nuestro material está orientado, o viene, mejor dicho, el origen no es limos y arcilla, sino arena, porque es un material muy fino. Se hace cuando yo tengo mucho material bajo la malla 0075 milímetros, que es material fino, y cuando tengo ese material fino yo debería sospechar que pudiera ser limos y arcilla. Entonces se hace este ensayo para establecer cuánto es de este material fino equivalente a arena y por lo tanto que no sean finos dañinos para el hormigón. Ya, entonces para contestar esta parte en la pregunta, podemos asumir que los resultados de experimentales venían como Que en cumplen, condiciones óptimas. sí, sí, los que no aparecen supongan que cumplen los parámetros indicados en la norma. La norma habla de un equivalente a arena mínimo de 75%. Ya, profe, muchas gracias. ¿Ya? Daniela, ¿tiene alguna consulta que la veo con el micrófono ahí abierto? No, parece que se le quedó nomás a Daniela. Ya. ¿Alguien más tiene alguna consulta del control? Bueno, contarles que terminamos la parte 1 del apunte, la clase anterior. No sé si tienen también alguna consulta respecto a lo que vimos de dosificación y fabricación. Quizás van a salir más dudas cuando ya les subamos la pregunta 2 del control, que tiene que ver con ese tema.
¿ya? Así que hoy día yo les he mandado ahora en la mañana a los profesores auxiliares para que les suban la parte 2 del apunte. Yo sigo con bastantes problemas para poder entrar a un curso. Puedo entrar solamente desde mi teléfono. No sé qué le pasa a todos los computadores de mi casa, no puedo entrar. Entonces, le pedí a ellos que le subieran el apunte y ya partimos la clase de hoy con este apunte que están viendo ustedes acá en pantalla. Me imagino que lo están viendo. Si me pueden confirmar, por favor. Sí, profe, sí se ve. Ya. Así que hoy día van a tener ustedes disponibles ya este apunte, en la medida que los profesores auxiliares me puedan apoyar con la publicación, ¿ya? Esta segunda parte del curso tiene que ver con lo que es hormigón fresco, y está también la parte de evaluación estadística que vendría siendo como una parte 3 de lo que es hormigón endurecido, ya esa tercera parte. La primera parte son los componentes y todo lo que rodea la parte previa del hormigón fresco, y esta parte ya es de hormigón fresco, donde vamos a ver algunas características, algunas patologías también del hormigón fresco, y la manipulación, lo que es colocación, compactación, curado como proceso constructivo, y después de eso vamos a ver lo que es la evaluación estadística y controles que le hacemos al hormigón. Ya con eso no la pongo en pantalla completa porque pierdo la posibilidad de ver los asistentes y de leerlos en caso de que me escriban. Por eso que la tengo así, pero por favor si me pueden confirmar si se ve en tamaño bien también, ¿ya? Bueno, si no, me comentan. Yo les decía que siempre nosotros tenemos que hacer la diferenciación entre hormigón fresco y hormigón endurecido. El hormigón endurecido es de interés principal del calculista, quien ha diseñado la estructura pensando, ¿cierto?, en que el hormigón va a estar endurecido y que debe tener determinados comportamientos mecánicos la estructura frente a distintas solicitaciones, ¿ya? En el caso de el hormigón fresco, es de interés principal de quien construye, puesto que en este caso nosotros necesitamos hacer una manipulación del hormigón porque se coloca en estado fresco, ¿ya? La definición es un hormigón que no ha endurecido y que se puede consolidar. Cuando hablamos de consolidar estamos hablando de colocar y compactar con el método previsto, ¿ya? De acuerdo a la norma chilena, el hormigón fresco, y como definición de hormigón fresco, nosotros tenemos que es aquel hormigón que tiene menos de 2 horas. 2 horas de vida, desde la carga, ¿cierto? Contando el tiempo desde que se juntó el cemento con el agua. Una vez que se junta el cemento con el agua, comienza el proceso de hidratación del cemento y por lo tanto ahí ya deja de ser hormigón fresco, ¿ya? También la norma chilena dice que es hormigón fresco dentro de las 2 horas, salvo que, y ahí tiene unas excepciones, que tomemos medidas técnicas que permitan extender esa vida útil. Y esas medidas técnicas principalmente son aditivos, ¿ya? Ese es la principal medida técnica que podemos tomar para extender la vida útil del hormigón fresco. Algunas otras definiciones. Este es el estado que se encuentra el hormigón desde que finaliza su mezclado hasta que se produce su rigidización. Es decir, no se ha iniciado su proceso de fraguado, instante en el que comienza recién su proceso de endurecimiento y desarrollo de resistencia. Vamos a ver más adelante un gráfico con los valores donde nosotros podemos relacionar lo que son los tiempos de fraguado del hormigón, no de la pasta de cemento, del hormigón, con los desarrollos de resistencia, ¿ya? Vamos a ver algunas características que tienen que ver con el hormigón fresco, lo que es la trabajabilidad o docilidad. Nosotros muchas veces usamos el lenguaje para hablar lo mismo, decimos cono, trabajabilidad, docilidad, consistencia, y no son lo mismo, ¿ya? Lo usamos así en términos prácticos, pero vamos a ir definiendo algunos elementos que tienen que ver con que la trabajabilidad
es la cantidad de trabajo interno útil necesario para producir la compactación total, ¿ya? Y en la práctica la trabajabilidad es aplicable a una compactación, a un método de compactación específico adoptado. Por ejemplo, los hormigones prefabricados, en varios casos, en algunos elementos, se trabajan con hormigones que tienen una trabajabilidad asociada a una vibración en moldaje, ¿ya? Es decir, yo tomo, por ejemplo, la solera, yo armo la solera de hormigón fresco, la muevo, le hago ahí por fuera, el moldaje, yo lo vibro, lo meneo, por decirlo de alguna manera, y la solera, estando fresca, queda absolutamente soportable. Y eso se da porque son hormigones muy secos. Entonces también está asociado al cono, pero ahí estamos hablando de provocar una mezcla que está ligada o amarrada a un determinado proceso de composición. En cuanto a los factores que afectan la trabajabilidad, tiene mucho que ver con el agua y con el ambiente, pero también con la dosificación en función de la relación que podamos tener entre árido y cemento, entre árido grueso y árido fino, si tiene aire o no tiene aire, etc. Y también, por supuesto, como principal, el tema del contenido de agua en la mezcla, puesto que necesitamos, va a depender si necesitamos para nuestro proceso hormigones más bien plásticos y cohesivos, o vamos a utilizar hormigones más fluidos, ¿sí? O vamos a utilizar hormigones más gravillosos, con más piedra, ¿sí? ¿Alguna consulta? ¿No? Camilo, Cristian, ¿alguna consulta, chiquillos, en que los pueda ayudar? No, profe, todo bien, por lo Ya. menos yo. Ya. Bien, entonces, a ver, ¿cómo nosotros tenemos o cómo afecta la pérdida de asentamiento del hormigón fresco en relación a la consistencia? Aquí lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no es solo importante el cono del hormigón cuando llega el hormigón a la obra. También es importante el cono en que yo termino la colocación. Si yo me demoro 3 horas en colocar un hormigón, al principio va a estar muy fluido, pero al final va a ser, ¿cierto?, bastante complicada la colocación de ese hormigón. Entonces, en ese sentido, es importante que nosotros entendamos cómo evoluciona esta docilidad, esta consistencia en base a las condiciones en las que yo tengo el hormigón. Si ustedes se fijan en esta gráfica, tenemos el cono, o el asentamiento en centímetros, el cono de Abrams, porque, ojo, el cono es una forma de medir la consistencia, ¿ya? Pero no es la única forma de medir la consistencia. Recuerden que el cono de Abrams, o no sé si recuerden, no me acuerdo si les había comentado, pero si no se los comento ahora, el ensayo de cono de Abrams es válido solamente para hormigones con conos entre 1,5 centímetros y 23 centímetros. Cuando yo tengo hormigones más secos, que le llamamos los conos cero, que son estos que les contaba yo para prefabricados, no corre el cono, no debería yo tomarle el cono. Tampoco hormigones que sean muy fluidos, que tengan conos 25 centímetros, 26 centímetros, aun cuando el cono mide de altura los 30 centímetros, yo no debería considerar esa medida como medida de consistencia, y para esos casos, en ambos, tanto 1,5 como sobre los 23 centímetros, yo tengo otros ensayos que miden consistencia, ¿ya? En este caso, fíjense cómo baja o cómo evoluciona la pérdida de cono en función de las temperaturas en grados, ¿sí? Este es para un hormigón con tamaño máximo 40 milímetros, y partimos en una temperatura aquí de 4 o 5 grados, ¿cierto? Con un cono cercano a los 16 centímetros, y en la medida que avanzamos en la temperatura, por ejemplo a los 38 grados, vamos a tener un cono cercano a los 8 centímetros.
¿ya? Y esto es lo que le pasa al hormigón en la vida real, es decir, en la medida que yo la misma mezcla, la misma receta, la voy exponiendo a distintas temperaturas, yo pierdo asentamiento o consistencia de manera más rápida, ¿ya? Y a eso nos referimos con la consistencia. La consistencia es la firmeza de forma de una sustancia o la facilidad con que fluirá. Esta es una definición general, ¿sí? En la mayor o menor medida, perdón, es la mayor o menor facilidad que tiene el hormigón para deformarse y además se define como una medida de su resistencia a fluir o de ser deformado, siempre pensando en que está en estado fresco. Y en este caso se mide con el cono de Abrams, que ustedes lo podrán haber visto quizás en la asignatura de materiales. Igual más adelante tengo un videito para que lo podamos revisar, ¿ya? ¿Cuáles son los factores que afectan la consistencia? Prácticamente los mismos que afectan la trabajabilidad, la cantidad de agua, el tema de los áridos, la forma de los áridos. Por ejemplo, los áridos, yo les contaba cuando veíamos áridos, que los áridos más bien lisos, más bien rodados, entregan o aportan mucha mayor cono, porque al no producir este roce entre partículas, tenemos una mayor fluidez del hormigón, ¿ya? La granulometría, por supuesto, y la cantidad de cemento. Entonces, básicamente la consistencia y la trabajabilidad, sin ser el mismo parámetro, depende de los mismos factores y, por lo tanto, igual tienen relación entre ellos, ¿ya? Vamos a ver aquí un problema específico que se llama exudación, que es un problema de consistencia muy relevante en muchas obras, ¿ya? Los problemas de consistencia, la exudación, ocurre cuando parte del agua de la mezcla tiende a subir a la superficie del hormigón recién colocado. Si ustedes se fijan acá en esta figura, ustedes van a ver en la parte superior una capa de agua donde la resistencia que voy a tener de ese recubrimiento es menor, dada su razón agua-cemento, porque aumentó la dosis de agua en esa zona. Lo que pasa con la exudación es que se van al fondo los áridos gruesos y la pasta, y se va a la superficie una película de agua que puede ser, si es en exceso, vamos a tener un problema de resistencia al desgaste o resistencia mecánica en esta zona por la cantidad de agua, ¿ya? En pequeñas, cuando ocurre de menor manera, este problema no es tan complicado porque incluso ayuda al curado del hormigón, ¿ya? Pero cuando se nos pasa a una exudación más bien profunda, donde se ha perdido mucha agua y podríamos tener también evaporación de esa agua, les voy a mostrar una foto de unos casos que me ha tocado apoyar, la parte técnica, ¿cierto? Y que finalmente la única solución ha sido reparar esos elementos. Las causas principales de la exudación son un mal diseño de mezcla que tiene que ver con la granulometría o dosis de cemento que no sean adecuadas. Básicamente esa es como la principal causa. Eventualmente también un tiempo de mezclado inadecuado. Cuando le doy poco tiempo al hormigón para mezclarse, no se genera una mezcla de piedras con pasta y con agua, sino que las piedras van por un lado, la pasta va por otro lado, ¿ya? También en términos de construcción, podríamos hablar de una colocación incorrecta, o sea, tenemos dos frentes aquí en la exudación. Uno que es el diseño de la mezcla y otro que podría ser la parte de construcción, ¿ya? En diseño de la mezcla tenemos voy a ponerlas en negrito acá, el mal diseño de mezcla, que tiene que ver con la granulometría y el tema del cemento, ¿ya? El tiempo de mezclado lo voy a colocar también como parte de la dosificación, y el resto podría ser también un tema más asociado a la construcción, ¿ya? En cuanto a la exudación, se describe principalmente como la separación entre los componentes más pesados, que son los áridos y la pasta, que se van al fondo, ¿ya? Y el agua que se va a la superficie. Se describe como el agua que libera la mezcla durante el proceso de fraguado de hormigón y depende de variados factores, principalmente como, digamos, el factor primario, lo que es la dosificación, pero también
influyen algunos métodos de colocación, como es la altura de caída, por ejemplo, o el vibrado, ¿ya? ¿Qué lo ocasiona? Es provocado por el asentamiento de los materiales componentes, es decir, los componentes no son capaces de retener el agua que hemos agregado a la mezcla y finalmente se separan. Se asienta lo que es los áridos gruesos y la pasta al fondo del elemento, y en la superficie aparece lo que es agua, ¿ya? Y también pudiera ser consecuencia de un efecto combinado entre la vibración, ¿cierto? Y esta gravedad que hace que las partículas más pesadas se vayan al fondo. También en el caso de la dosificación, por ejemplo, un control de contenido de finos, ¿ya? Aquí este gráfico corresponde al análisis de contenido de finos de una obra donde se produjo este problema, y el problema se produjo justamente cuando se bajaron las dosis de cemento, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver la dosis de cemento en azul, se bajó la dosis de cemento en esta etapa, y se mantuvieron los finos, el total de finos, por lo tanto bajó y se mantuvo la cantidad de agua. En este caso, al bajar la dosis de cemento y cualquier modificación o cualquier problema que tengamos en obra, eventualmente pudiera ocasionar lo que es la exudación, ¿ya? También granulometrías discontinuas, alta razón agua-cemento, o sea, alta dosis de agua, cambio en las granulometrías de los finos, etc. En todo el proyecto se ha mantenido constante lo que es la razón agua-cemento, por lo tanto, en ese estudio que les comento, se eliminó esta causal. Sin embargo, sí hubo cambios en las materias primas, los áridos, y en el contenido de finos que permiten establecer que esa debiera ser la principal causa que tenemos de problema. En esta voy a proyectarla completa esta para que vean la otra causa, y lo vamos a ver más adelante también. Aquí solamente es como un adelanto, que tiene que ver con lo que es la compactación. Alturas de caída mayores a 1,5 metros o exceso de vibración también pueden producir lo que es esta segregación, y lo que nosotros debemos procurar es establecer una vibración en términos de inserciones o distancias de inserciones adecuadas, si se fijan acá, de modo que todo el elemento quede vibrado, pero además el vibrador tiene que ser colocado bajo un procedimiento determinado. Entra rápido y sale lento, ¿ya? Para producir el efecto que queremos. Más adelante vamos a ver los detalles de lo que es el proceso de vibrado para que ustedes lo tengan en cuenta. Se ve la PPT, ¿no es cierto? Porque ahora lo puse, pero se ven. ¿Ahí se ve bien, chiquillos, o no? ¿O se ve doble? Sí, profe, o sea, se ve doble. ¿Se ve doble? Espérenme, entonces, vámonos aquí. ¿Ahí se ve bien? Sí. Ya. Uy, se me cayó aquí la agüita al computador. Ya. Entonces, chiquillos, vamos a lo que es la altura de caída. También deberíamos nosotros tener un procedimiento, y también hay una especificación que la vamos a ver más adelante del ICH, que tiene que ver con la altura de caída y cómo verificar que la altura de caída del hormigón es la adecuada, ¿ya? De modo de no generar esta segregación o este tipo de segregación que es la exudación, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver en la animación cómo se van generando las distintas capas de hormigonado, y por lo tanto esas capas tienen que ser vibradas en toda su extensión, pasando el vibrador a la capa anterior, de modo de borrar esta línea de hormigonado y de evitar que se me acumule en estas zonas inferiores lo que son los áridos más gruesos, ¿ya? Aquí tienen ustedes unas fotos de cómo se vería la exudación. En este caso no es agua para curar el hormigón, sino que es agua que contenía la mezcla y afloró, ¿sí? Un problema impresionante, si uno lo ve, y se genera este otro problema que se llama asentamiento plástico, que es que se marca la enfierradura. Si se fijan aquí, se ve de alguna manera cuadriculado
es la marca de la enfierradura, y en ese sentido es un problema que deriva, claro, porque empieza uno a sacar esta cantidad de agua y empieza a quedar el elemento sin el recubrimiento suficiente. En este caso, en este proyecto hubo que hacer una reparación importante con el mismo hormigón, porque los espesores eran digamos, daban para hacer, la reparación tiene que ir de la mano con el tamaño máximo del hormigón que voy a usar, y en este caso, dada que el recubrimiento que se había perdido era bastante, cumplía absolutamente las condiciones de espesor del tamaño máximo. ¿Ya? Los controles y mejoras que podemos aplicar en términos de hormigón fresco para evitar este problema, en particular, tiene que ver con estabilizar las dosis o las cantidades de fino, ¿ya? También se pueden hacer ensayos de capacidad de exudación o probabilidad de exudación de nuestra mezcla. También deberíamos verificar cualquier cambio en el módulo de finura de la arena. La norma chilena 163 habla de que cambios de módulo de finura mayores a 0,2 en las dosificaciones debiéramos tenerlos o verificar su efecto sobre el hormigón, y por lo tanto también ahí podemos limitar uno de esos controles. También establecer las bandas de trabajo especificadas, que son las de la norma, pero en general los promezcladores trabajan con bandas un poco más exigentes, ¿ya? Mantener lo que es la razón agua-cemento estable, y en ese sentido hay que tener ojo en el tema de los ajustes de cono en obra y los controles de humedad para la fabricación del hormigón. Y en aspectos de colocación, mantener una altura de caída controlada y un procedimiento de vibrado adecuado, y eso lo tengo así como solamente en presentación para que lo podamos ver más adelante cuando veamos colocación, compactación y curado. En cuanto a la segregación, en general la segregación, la exudación es un tipo de segregación, pero también podemos tener segregación cuando se nos separa el hormigón antes de colocarlo, y ya, digamos, durante la colocación lo tenemos separado. Obviamente que va a depender del manejo y de la compactación del hormigón dentro del elemento, y las causas principales tienen que ver con lo mismo que veíamos para la exudación, que son las granulometrías, las alturas de caída, el transporte, la colocación y el vibrado. ¿Cómo hacemos el tema de la mantención de la consistencia? Yo les comentaba al principio de la sesión que una de las cosas importantes que deberíamos tener en consideración es no solo el cono de llegada o de inicio de la descarga, sino el cono final, el cono al cual yo estoy terminando de construir. Y eso es importante principalmente porque lo que nosotros debiéramos buscar en obra siempre es descargar o colocar los hormigones lo más rápido posible, ¿ya? Ese debería ser nuestro norte cuando construimos con hormigón. ¿Cómo lo hacemos lo más rápido posible? Sin agregar más agua, porque ojo, siempre yo les he comentado que las cuadrillas de hormigonado en obra van a querer siempre colocarle más agua al hormigón porque es más fluido, y al ser más fluido es más rápido, ¿ya? Lo que buscamos es colocarlo rápido sin tener que echarle más agua al hormigón. En ese escenario, la pérdida de consistencia ocurre cuando el agua libre de una mezcla de hormigón es retirada por las reacciones de hidratación del cemento. Recuerden que cercano al 30% del agua que yo le coloco al hormigón va a parar a la hidratación del cemento, y cerca de un 70% del agua que yo le coloco al hormigón va a dar lo que es la consistencia propiamente tal y la posibilidad de colocarlo, ¿ya? La mantención de la consistencia, que en general para la mayoría de los hormigones se trabaja con el cono de Abrams, depende de los mismos factores que afectan los tiempos de fraguado, es decir, principalmente condiciones ambientales, temperatura, humedad, ¿cierto? Y por supuesto el tiempo en que yo tengo a la espera el camión o a la espera el hormigón de la descarga, ¿ya? En obras críticas yo debiera medir no solo el cono, sino que la mantención del cono. Y hay que tener ojo porque en muchas obras se puede dar el uso de agua para mejorar esta propiedad. Sin embargo, si no está de diseño,
yo lo debería utilizar más allá del agua que se permite en la norma vía ajuste de cono en obra, ¿ya? Ojo que en algunas faenas, por especificación técnica, vamos a tener en alguna faena solamente posibilidad o autorización para hacer ajustes de cono con aditivo, ¿ya? Y vamos a ver más adelante que la norma habilita y permite estas dos vías de ajuste, tanto vía aditivo como vía agua. Pero quiero ser súper clara en esto se trata de un ajuste, no es bajo ningún punto subir el cono, esto es un ajuste, es decir, por ejemplo, yo compro un cono 10 y me llegó cono 8, está dentro de las tolerancias normativas y por tanto yo no puedo devolver el camión, pero no lo puedo colocar con cono 8 porque el bombeo, las bombas trabajan con hormigones conos mayores a 10. ¿Qué es lo que hago? Ajusto. No es que suba el cono, sino que ajusto el cono a 10, siempre y cuando también los tiempos estén dentro de lo que indica la norma, o sea, menos de 2 horas, ¿ya? Los tiempos de fraguado, ¿cómo afectan los tiempos de fraguado? Ustedes ya vimos en lo que es la pasta de cemento que se trabaja con la aguja de bicar para los tiempos de fraguado. En el caso del hormigón se trabaja con el penetrómetro que se trabaja igual para suelos, ya se le van cambiando estas agujas a distintos diámetros en este vástago, y en la medida que el hormigón va desarrollando su proceso de endurecimiento, de fraguado, tengo que ir colocándole agujas más de diámetros menores. Entonces parto con agujas más grandes y voy terminando con las agujas más chiquititas. Y lo que tenemos como resultado, voy a avanzar al siguiente gráfico, es este gráfico. Si ustedes se fijan acá, en el eje Y tenemos lo que es la resistencia a la penetración de la aguja, que mide los tiempos de fraguado, ¿ya? No es la resistencia a la compresión, son cosas distintas. Y en el caso del eje X tenemos el tiempo. El tiempo de fraguado va a depender de la temperatura del hormigón, de la temperatura ambiente, etcétera. También de los aditivos, si he ocupado retardantes, ya pudiendo mejorar esta característica. Imagínense un hormigón, estamos aquí haciendo comparación en las mismas condiciones, sin aditivo retardador, sin aditivo acelerante, un hormigón a 38 grados, parte su inicio de fraguado, que de acuerdo a la normativa está en los 35 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado de resistencia a la penetración de la aguja, insisto, ¿ya? Aquí, a los 38 grados, este hormigón va a tener esa condición de inicio de fraguado a las 3 horas aproximadamente, y el fin de fraguado lo va a tener cercano a las 5 horas, cuando hablamos de 38 grados. Vamos al otro extremo. Un hormigón en invierno, a 10 grados. El mismo hormigón que antes se demoraba 3 horas en su inicio de fraguado para llegar a los 35 kilogramos fuerza centímetro cuadrado, hoy día está, en esa condición de frío, demora 15 horas. 15 horas. Y el fin de fraguado demora 22 horas. ¿Ya? Nos vamos de 5 a 22 para fin de fraguado. Para que se hagan una idea, chiquillos, el fin de fraguado, nosotros al fin de fraguado tenemos una resistencia a la compresión entre 0,7 a 0,8 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, en resistencia a la compresión, ¿ya? Pongámosle así, digamos generosamente, que podríamos tener 1 megapascal al fin de fraguado, ¿ya? Vamos a tener 1 megapascal y por lo tanto, si ustedes se fijan, al inicio de fraguado tenemos 0 resistencia a la compresión y al fin de fraguado tenemos un poquito menos de 1 megapascal. Con 1 megapascal no podemos hacer nada, no podemos desmoldar, no podemos cargar, no podemos hacer nada. Y por lo tanto, si yo traslado o de alguna manera tomo estas consideraciones ambientales, la realidad entre invierno y verano es significativamente diferente. Y por lo tanto, mi proceso constructivo
el hormigón fresco también tiene que ir adaptándose a las condiciones que yo tengo ambiente. Si yo tengo esta condición de frío, no es que no pueda hormigonar, o que siempre vaya a tener 15 horas o 22 horas para recién tener un poco de resistencia. Si, lo que quiere decir esto es que mire lo que le pasa al hormigón y por lo tanto tome las medidas pertinentes para poder ajustar sus procesos de modo de poder después tener la resistencia en los tiempos que se requiere para desmoldar y para avanzar. ¿Ya? Básicamente esto es lo que influye muchísimo en mis velocidades de avance en obra. ¿Ya? Y finalmente tenemos lo que son las retracciones plásticas, también como una característica del hormigón fresco, uno de los principales efectos o los principales problemas que vamos a tener en el hormigón. Yo siempre tengo una anécdota que un colega que tenía cuando yo trabajaba en la hormigonera, en la parte técnica, cuando los clientes lo llamaban porque tenían fisuras plásticas, él siempre su respuesta era: yo no te vendí el hormigón con fisuras, las fisuras se las pusiste tú. Y principalmente eso está asociado a que las fisuras plásticas se dan principalmente cuando yo tengo falencias en mis procesos de curado. ¿Ya? ¿Qué es lo que influye? Altas temperaturas, viento, baja humedad relativa, ¿ya? También pérdidas bruscas de agua, la exposición del hormigón al medio ambiente y en elementos que tienen armaduras muy cerca de la superficie o bajo recubrimiento también son más propensos. Donde más se desarrollan las fisuras plásticas es en pavimentos, radieres y losas, porque tienen mayor superficie de contacto con el ambiente y por tanto de muchas maneras esto favorece a la evaporación rápida del agua que contiene el hormigón y por tanto en ese sentido es donde más se presenta. ¿Ya? Algunos controles, vamos a alcanzar a ver lo que es la consistencia. Ya la norma chilena habla de los ensayos, si ustedes se fijan, tenemos acá la 170 habla del asentamiento de cono y establece tolerancia respecto de si el cono está entre 4 y 9 centímetros, la tolerancia de recepción o para aceptar el hormigón debería estar en más o menos 2 centímetros, y cuando el asentamiento es mayor a 10 centímetros o 100 milímetros, la consideración de tolerancia es más o menos 3. Ahí está donde yo les decía, si es que tengo un hormigón con cono 10, comprado o diseñado cono 10, me puede llegar a obra con un cono de entre 7 y 13. ¿Ya? No sé si tienen dudas hasta acá, chiquillos. Profe, no sé si podría recordar la jerga de decir cono alto o cono bajo, ¿qué Ya. significaba? Cono, cuando yo hablo de cono alto, estoy hablando de conos más cercanos a los 23, que es el límite superior. Más fluido el hormigón. Mientras mayor es el cono, es más fluido, ¿ya? Vamos a ver en un par de láminas más lo que es, bueno, ya la próxima clase, lo que es el ensayo de cono, y ahí me van a entender, porque lo que mide el cono de Abrams es el descenso, o sea, cuánto baja esta torta de hormigón, cuánto baja desde la posición original, que el cono mide 30 centímetros, cuánto baja de esos 30 centímetros cuando yo lo saco del molde, ¿sí? Lo vamos a ver en un ensayo más adelante. Chiquillos, estamos súper bien en el avance del curso, no quiero marearlos con tanta cosa, pensando también que tenemos en desarrollo el control 1, ¿sí? Así que voy a dejar la sesión hasta acá, de modo que también puedan ustedes dedicarle tiempo a organizarse para las futuras entregas, y la pregunta 2 debiera estar subida ya a los cursos en estos días, ¿sí? Lo Ya, dejamos, profe. lo dejamos hasta Muchas acá gracias. entonces, muchas gracias, y en un ratito va a estar la sesión subida ya. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, que estén bien, Profe. chao chiquillos, chao, chao.